Cuando Nancy Pelosi fue elegida por primera vez, había 12 mujeres demócratas en la Cámara. Más de un tercio ahora son mujeres. Es extremadamente importante de crecer esa cantidad de mujeres que participan en el Congreso, bien sea que se le pague por permiso de maternidad, salario mínimo. Como madre soltera, lo importante es tener ese apoyo, no solamente es hacer lo correcto por las mujeres en este país, es lo correcto para todo el mundo. Como líder demócrata, Nancy Pelosi ha traído más mujeres para cargos de liderazgo que antes. Juntas han logrado una diferencia para millones de estadounidenses y están liderazgo en la pelea contra los republicanos que están tratando de quitarle el derecho a la mujer de escoger y quieren regresar al pasado. Cuando veo a la líder Nancy Pelosi en el podio, me recuerda todos los días por qué yo quiero ser también una voz fuerte para las mujeres, porque cuando las mujeres tienen éxito, los Estados Unidos también. Damas y caballeros, por favor, démosle la bienvenida a la representante demócrata Nancy Pelosi de California y la mujer de la Cámara de Representantes. Buenas noches. Buenas noches a todos. En 1776, no muy lejos de aquí, nuestros próceres, nuestros fundadores crearon nuestra nación. 96 años después que la primera mujer tuviese el derecho a votar. 96 años, hace 96 años. Estamos preparándonos para romper ese techo más fuerte si elegimos a Hillary Clinton, presidenta de los Estados Unidos. ¿Están orgullosas, verdad, de ser este momento histórico en nuestra historia? Hillary Clinton sabe muy bien que este momento no se trata de una mujer solamente y del logro de esa mujer, sino lo que una mujer presidente va a significar para esos sueños y esas esperanzas y aspiraciones de todas las mujeres y todos los hijos e hijas en toda nuestra nación para las generaciones futuras. Las mujeres demócratas de la Cámara están liderando este camino para liberar ese poder de la mujer estadounidense que participe en la economía, en nuestra sociedad y también en nuestra democracia. Nada es más sagrado para los Estados Unidos que la participación aumentada y liderazgo aumentado de las mujeres en el gobierno y en la política. Aquí esta noche hay mujeres líderes que personifican la integridad y la imaginación y el idealismo y también la fortaleza y valentía que nos hace ser unos Estados Unidos más fuertes y más sólidos para las familias trabajadoras. Como Hillary Clinton lo hizo, ellos han pasado toda su vida luchando por los derechos de la mujer y de los niños. Y en noviembre vamos a afirmar esa verdad de nuestro país. Cuando las mujeres tienen éxito, los Estados Unidos también. Hola, soy congresa Doris Mesuri del gran estado de California. Hoy, el éxito de las mujeres es mucho más importante que nunca para fortalecer las familias trabajadoras. Las mujeres están dándole el futuro a la economía de los Estados Unidos, la están impulsando. Por eso es que los demócratas crearon esta agenda económica. Cuando las mujeres tienen éxito, los Estados Unidos sucede también. Tenemos cuatro posibilidades de liberar el potencial de las mujeres y las familias trabajadoras. Pago justo, subir el salario mínimo y asegurarnos que haya pago equitativo para el trabajo equitativo. Pago de permiso de maternidad o paternidad y darle la posibilidad a las mujeres y a los hombres de poder equilibrar esas responsabilidades de trabajo y también su familia. Y también atención asequible para los niños pequeños. Y fortalecer
la seguridad del retiro para las que las mujeres, cuando entran a su edad madura, con dignidad y confianza y seguridad en sí mismas. Vamos a luchar contra los intentos republicanos de debilitar la seguridad social. Hillary Clinton está con nosotros y nosotros estamos con ella en uno y cada uno de estos compromisos. Juntos crearemos unos Estados Unidos más fuerte para nuestras familias. Buenas noches, yo soy el congresista Jan Schakowsky. Gracias. De Illinois, el lugar de nacimiento de Hillary Clinton. Hillary Clinton y los demócratas de la Cámara creen que una América de Estados Unidos más fuerte tiene que proteger los derechos de la mujer y expandir también las oportunidades de las mujeres. Donald Trump y los republicanos en el Congreso tienen otras prioridades. Estar metiéndose en las decisiones más íntimas de una mujer, poniendo en peligro la salud de las mujeres, incluso penalizar las opciones de la mujer. Cuando se trata entonces de los temas entre las mujeres y sus doctores, los republicanos no representan a lo que las mujeres quieren, intimidan y socavan ese derecho. Ellos han votado 14 veces para atacar la salud de la mujer. Los republicanos continúan atacando también la ley de seguro médico para todos y también ponen en riesgo la seguridad social para millones de estadounidenses. Con la reforma actual, los seguros no le pueden cobrar más porque usted sea mujer. Y por primera vez en la historia ya no se ve ser una mujer una condición preexistente. Los demócratas están luchando en contra de los republicanos en esa cruzada antimujer. Estamos en el 2016 y los Estados Unidos y sus mujeres no van a ir hacia atrás. Nosotros estamos yendo hacia adelante. Hola, soy congresista Niria Velázquez del gran estado de Nueva York. Los Estados Unidos y sus negocios pequeños y los empresarios siempre han estado en el centro de nuestra economía. Y el motor de creación laboral y de trabajos en nuestras comunidades. Y ahora, más mujeres empiezan sus negocios pequeños mucho más que antes. Las mujeres operan pequeños negocios. Los negocios de propiedad de esas mujeres son los que están creciendo más grandes en este momento en los Estados Unidos. Las mujeres de color y las veteranas rápidamente se están transformando la cara de todos los empresarios del país. Las emprendedoras, las empresarias están creando unos Estados Unidos más sólidos cada día. Necesitan el capital para crecer y también las herramientas para florecer. Hillary Clinton tiene un plan que va a asegurar que todos los Estados Unidos, todos los negocios pequeños puedan competir y tener éxito en la economía global. Porque Hillary Clinton sabe que ella tiene que apoyar al pequeño emprendedor. Por eso es que estoy con ella. Soy congresista Susan Del Ben del gran estado de Washington. Antes de venir al Congreso, yo era empresaria y sé que la innovación es parte de quienes somos como estadounidenses y es esencial para poder mantener a los trabajadores trabajando y los ideales estadounidenses como número uno en el siglo XXI. Una década atrás, los demócratas presentaron la primera agenda de innovación y lo que la mayoría hicieron, inversiones revolucionarias en energía limpia y también una educación internacionalmente de primera y extender la ayuda a las familias. Los demócratas trabajan con la presidenta Hillary Clinton para mantener ese liderazgo de los Estados Unidos en innovación,
creando nuevos trabajos, también impulsando la economía y dar las soluciones necesarias para los desafíos que vemos en nuestro clima y las comunidades. Unos Estados Unidos fuertes, unos Estados Unidos que es más fuerte, unida. Vamos a liderar el país para poder emprender en innovación y energía limpia. Hola, soy congresista Bonnie Watson Coleman, vengo del gran estado de Nueva Jersey. Los demócratas creemos que los Estados Unidos es más fuerte cuando tenemos una economía que funciona para todo el mundo, no solamente aquellos que están arriba. Si ustedes están dispuestos a trabajar duro en nuestro país, ustedes se merecen un futuro financiero seguro y también un lugar importante en el sueño americano. Poder comprar una casa, enviar a sus hijos a la universidad y tener sus fondos de jubilación y retiro son necesarios. Tenemos que mejorar nuestras vías, nuestros puentes, nuestros sistemas de transporte, nuestros sistemas de electricidad y también ríos fluviales. También tenemos que superar esos vacíos y hacer que las corporaciones paguen lo que les corresponde. Justamente, los demócratas, liderados por Hillary Clinton, sabemos que podemos hacer que la universidad sea más asequible y evitar que los estudiantes tengan esa deuda después, que acosa las vidas de muchos estadounidenses y familias también. Los Estados Unidos son más fuertes cuando todo el mundo tiene posibilidad de tener éxito. Yo soy congresista Lois Franklin del estado de Florida, el estado del sol constante. Yo soy la madre muy orgullosa de un veterano de la Marina de los Estados Unidos que sirvió en Irak y en Afganistán. Prestó servicios en ambos. Nuestros hombres de las fuerzas, los que son también miembros de las familias militares, ofrecen todo lo que tienen a nuestro país. Tienen grandes ideales, el servicio, cero egoísmo y también la valentía. Por supuesto, les debemos demasiado y quizás nunca podríamos pagarles. Como demócratas, creemos que tenemos la responsabilidad de asegurar que todo veterano tiene ese apoyo, esa atención médica, la educación, capacitación para el trabajo que él o ella necesitan para tener éxito. Y nos sentimos orgullosos de decir que estamos detrás de Hillary Clinton, que tiene un plan verdadero, real y claro para mejorar la vida de los veteranos. Nuestros veteranos protegen nuestra seguridad y nuestra libertad. Nosotros somos más fuertes por el sacrificio de ellos y nosotros tenemos un gran futuro de honor y oportunidad para ellos. Yo soy Catherine Clark, de la Mancomunidad Commonwealth de Massachusetts. Nosotros estamos aquí esta noche porque generaciones de estadounidenses en toda nuestra historia dieron un paso al frente para defender y adelantar a nuestra democracia. En una democracia, las voces del pueblo son las que se escuchan, no las chequeras de los privilegiados. Eso es lo que tiene que impulsar nuestra política y nuestras políticas de ejercicio de la política. Nosotros creemos en lo que hacemos. Tenemos que luchar que los Estados Unidos funcione para todos, no solamente los bien conectados y los ricos. Los intereses especiales, el establecimiento debería poder comprar las voces de las familias trabajadoras. Juntos, con Hillary Clinton a nuestro lado, nosotros podemos cortar ese cáncer de ese dinero que afecta a nuestra democracia y entonces revocar Citizens United. ¿Qué significa eso para las familias estadounidenses? Significa unos Estados Unidos más fuertes, que están libres de los cabilderos. 91 estadounidenses los matan la violencia por armas todos los días. Los republicanos y la gente de mucho dinero no deberían bloquear la legislación de sentido común para mantener las armas fuera de las manos. Nosotros tenemos esta oportunidad, pero ahora tenemos que ponernos de pie y estar unidos para
de exigir ese cambio. Soy Stephanie Murphy y yo soy representante de Florida en la Cámara junto con estas mujeres tan maravillosas. Después del 11 de septiembre me fui de un trabajo corporativo para ser especialista de seguridad de la Secretaría de Defensa. Estados Unidos muy fuerte es enfrentarnos a los peligros de afuera sin ninguna duda. Nosotros tenemos que luchar contra el terrorismo, estar con nuestros aliados, no abandonándolos. Los demócratas sabemos que tenemos que ser más fuertes e inteligentes para destruir a ISIS y entonces proteger a los Estados Unidos. Los demócratas nos aseguramos que los militares tienen los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Y los militares saben hacer su trabajo mucho mejor que nadie más en el mundo. Mi nombre es Val Demens y yo estoy en el gran estado de Florida también y estoy postulándome para el Congreso. Llevo 27 años en la Fuerza Policial de Orlando y tuve el honor de servir también como la primera mujer jefa de policía de Orlando. Yo sé a primera mano la tragedia de lo que es la violencia en las familias en los Estados Unidos. Y después de 49 personas fueron asesinadas en Orlando en un nightclub el mes pasado. Déjeme decirle lo siguiente, nuestra ciudad se lo toma personal porque el Congreso no quiera desarmar lo que es el odio. Uno no necesita ser policía ni jefa de policía para saber que nuestras comunidades están menos seguras cuando los delincuentes y terroristas que se sospecha que son terroristas pueden llegar a cualquier tienda de armas o a un show de armas y salir de ahí con un arma. En tema tras tema es el liderazgo de la mujer que logra entonces tener un país de los Estados Unidos más fuerte. Con Hillary Clinton en la Casa Blanca y todas estas mujeres demócratas en la Cámara, juntos con las familias en toda nuestra nación, nosotras le mostraremos al mundo de qué es esto, qué se trata esto. Cuando las mujeres tienen éxito, los Estados Unidos también. Gracias.